Tercilo. Hola muchachos, como les había comentado, la intención del día de hoy es poder hablar de lo que son la regla de tres simple, compuesta, simple directa, simple inversa. Pero para ello tenemos que hablar en primera instancia de lo que son las proporciones. ¿Qué son las proporciones? Entonces, para ello, pues vamos a trabajar sobre este documento, es la intención. Y entonces, la proporcionalidad como tal sustenta en el siguiente. Vamos a mirar entonces cómo hablamos de proporcionalidad, esa es la intención. Y para ello, pues tengo el ejemplo. Normalmente, cuando, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de proporcionalidad, nosotros asignamos una razón, tiene que ver con los números racionales. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo les colocaba un enunciado o les preguntaba en algún momento de que si yo decía una libra, un pocillo de arroz, ¿cierto? Una de arroz, es equivalente a dos pocillos de agua. A esto se le denomina una razón que está de 1 a 2. Pero si se mediera por, y esto es una razón, viene de los números racionales. Pero si yo colocara dos pocillos de arroz, tendría que ser 4 de agua. Si colocara, serían equivalentes en este caso esas cantidades. Si fueran tres pocillos de arroz, pues tendría que ser 6 de agua. Si fueran 8 de arroz, pues tendría que dejar 16 de agua y así sucesivamente. Por ello, es que a esto se le denomina una proporción, en donde yo puedo, en algún momento, no sé, ¿sí? Yo puedo pensar si tengo que de agua por dos, una de arroz por dos de agua, y me plantean que cuánto de arroz se habrá echado para que salgan 10 pocillos de agua, pues lo que hago es despejar esta ecuación, y al despejar esta ecuación, pues debo multiplicar el 1 por el 10, ya que el 10 pasa a multiplicar dividido en 2 y me quedará el valor de x. En este caso, 1 por 10 me da 10, dividido en 2 me da 5 y esa será la cantidad equivalente a los pocillos de arroz que deba yo agregar. Pero si de pronto tengo el mismo planteamiento, 1 es a 2 y me indican que tengo 7 pocillos de arroz y me piden saber cuánto es el agua que debo agregarle, pues también puedo despejar, puedo dejar 1 por x es igual a 2 por 7, ¿sí? Y pues el 1 que está multiplicando 1 por x, pues me da x, y 2 por 7 me da 14. Entonces démonos cuenta que ahora tengo las cantidades de agua planteadas, y a esto se le denomina proporciones, para que tengamos en cuenta, proporciones. ¿Eh? Entonces, de ello podemos trabajar muchos ejemplos. ¿Sí? Perdón, voy a tratar de dejar un buen espacio para poder trabajar más adelante. Lo que vamos a trabajar es la intención. Entonces, vamos a continuar con algunos primeros ejemplos iniciales de lo que es proporcionalidad. ¿Sí? Entonces, bajo el concepto de proporciones, no necesariamente tenemos que pensarlo en arroz y en agua. Podemos pensar que 3 es a 7, como 5, no sé, digamos que por ahora lo voy a dejar como 9 es a qué. Y entonces, al resolver esto, yo podría decir en este sentido que cuando multiplico 3 por qué me da 9, entonces podemos decir que 3 por 3 me da el 9 que necesitamos. Por ello, el 7 lo debo multiplicar también por 3. 7 por 3 me daría 21. Entonces, la respuesta para esta proporción, ¿sí? Sin viéndola de esta forma, la podría solucionar así. Podría despejar también haciendo uso de ecuaciones. 3 por x es igual a 9 por 7, y x siendo igual a 9 por 7, 63, y 63, como este 3 está multiplicando, va a pasar a dividir, entonces me queda 63 sobre 3, eso me da que x es igual a 21. Entonces, démonos cuenta que el 21 que habíamos obtenido previamente en la operación, perdón, voy a bajar un momentico, el 21 que habíamos obtenido hace un momentico, acá, perdón, voy a bajar un momentico acá, necesito una cosita más. Este 21 que aparece acá, que obtuvimos aquí,
Es equivalente a ese 21 que estábamos preguntando en este lado. Entonces, démonos cuenta que lo que estamos manejando es una teoría de proporciones, ¿sí? ¿Quién es el pionero de las proporciones, de las proporciones como tal o de estas semejanzas? Es Tales de Mileto. Tales de Mileto. No voy a ahondar mucho sobre las propiedades de las semejanzas, más bien me voy a la proporcionalidad, por eso voy a seguir con unos ejemplos sobre proporcionalidad. Y entonces miremos un nuevo ejemplo, si tuviéramos 12 es a 10, 9, entonces acá este igual se lee como 7 es a cuánto. Y entonces, uy, ¿cómo hacemos eso? Entonces, dos, porque aquí, si en el caso anterior podíamos pensar en que se obtenía multiplicando simplemente, ¿sí? El 3, ¿por qué lo multiplicamos? Aquí dijimos 3, y entonces por eso el 7 lo multiplicamos por algo, en este caso por el mismo 3. Y 2, ¿por qué me da 7? No encuentro esa cantidad. Por eso es necesario más bien utilizar, o también se puede utilizar, las propiedades que tenemos de las ecuaciones, de forma tal que 2 por x es igual a 7 por 10, va dividiendo, paso a multiplicar, forma tal que me queda 2x es igual a 70, pero como la intención es despejar x me va a dar 70 dividido en 2, pero 70 dividido en 2 es 35. Por ello podemos indicar que el x es, y si nos damos cuenta, ahí obtenemos el valor de x que estaría aquí. Entonces, uy, profe, ¿cómo así? Démonos cuenta que si nosotros dividimos el denominador entre el numerador, 10 dividido entre 2 me da 5. Pues, o 2 por 5 me da 10, acá 7 por 5, me daría el 35, lo que me generaría la proporción que estábamos buscando, 2 es a 10, como 7 es a 35. Era la proporción que estábamos buscando y lo que nos faltaba era el 35 y lo corroboramos. 10 dividido en 2 me da 5, 35 dividido en 7 me da 35. Profe, ¿cómo así? Pues podemos también pensar, entonces, que dividir el denominador entre el numerador me va a dar lo mismo que dividir el numerador entre el denominador. 7 dividido en 3, ¿cuánto da? Es la misma cantidad que 21 dividido en 9. Y puede comprobarlo su merced mismo, que 7 dividido en 3 me da 2,33 periódico y 21 dividido en 9 también me da el 2,33 periódico. A eso se le llama el factor de conversión, ¿sí? En este sentido, en este tipo de proporciones, la que tenga en consideración. Miremos un ejemplo más. Entonces, siempre vamos es a buscar, como estamos, nos vamos a centrar más que en más que en la teoría de semejanzas, en la proporcionalidad. Por eso también podemos, por ejemplo, decir que 5 es a 4 como x es a, no sé, a 9. ¿Y qué tengo que hacer, profe? Pues podría pensar su merced, despejar, es la intención. Entonces, 5 por 9 dividido en 4 lo dejé a ese mismo lado y ese será el valor de x. Pero 5 por 9 me da 45. 45 dividido en 4. Luego el valor de x en ese caso sería 45 cuartos. Y, profe, pero me dio fraccionario. Mejor, no hay problema, no hay necesidad de simplificarlo para decir que eso es 10,12, algo así, ¿cierto? Entonces, que no se vaya a su merced a estresar por esa partecita, y entonces eso es una proporción, y a eso es a lo que quiero que tengan en cuenta. Siempre vamos a procurar esperar un último ejemplo que tengamos por acá. Entonces, mire que ahora también puede salir en el numerador. Podemos preguntar, por ejemplo, uy, W es a 3 como 12 es a 8 o a 7, digamos. Y lo mismo, necesitamos hallar W, pues el W es igual a 12 por 3 sobre 7. Y 12 por 3 me da 36 séptimos. Por eso el valor de W es equivalente a 36 séptimos, para que tengamos en cuenta eso en términos de la proporcionalidad.
no nos vayamos a confundir cuando la estemos trabajando. Ahora, esto metido en problemas en contexto, lo podemos trabajar cuando hablamos nosotros de la regla de tres simple o compuesta, ¿sí? Y para ello, pues traje unos ejemplos. Vamos a mirar unos ejemplos de regla de tres simple. Si bien con este ejemplo vamos a tratar de hacer el análisis gráfico también, aquí me aparece este contexto y me pregunta, me dice lo siguiente. Hemos comprado 3 kilogramos de manzanas y nos han cobrado 3. Entonces, podemos plantearlo como una proporción. También, miren, 3 kilogramos es a 3,45, lo voy a dejar en decimal así, ¿cómo? Y me pregunta ahora, ¿cuánto nos cobrarían por 1 kilogramo? Esa es la pregunta. En la parte de abajo. Entonces, en la parte de arriba está la cantidad de kilogramos y en la parte de abajo está el precio, pero en euros, en este caso, euros. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Lo mismo. Necesitamos despejar la x, entonces 3 por x es igual a 1 por 3,45. Profe, yo lo escribo con coma, yo también, pero pues en este caso, pues para guiarnos, porque vamos a trabajar en otro programita, o dejemos como 3,45. Ahora la x, 1 por 3,45, pues me da el mismo 3,45, no hay problema. Como la x estaba multiplicada por ese 3, lo voy a dividir entre 3. X será igual, voy a coger mi calculadora, 3,45 dividido en 3 me da 1,15. 1,15. Ese sería mi factor de conversión en ese. Podríamos pensar que para, y entonces yo podría pensar en construir una tablita, ¿sí? Una tablita de datos, en donde tengo mis kilogramos y en donde tengo el precio en euros. ¿Sí? Entonces voy a construir mi tablita, aquí la tengo, plan, 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 1, 2, 3, 4, 5 y 6 me fui. Entonces, el primer dato que tenemos es que 3 kilogramos es a 3,40. Me hicieron una pregunta, 1 kilogramo, ¿cuánto cuesta? Ya nos dimos cuenta que es 1,15, que sería como dividir los 3,45 entre 3 directamente, que fue lo que hicimos acá. Ahora, me dicen, ¿y cuánto valdrían dos? Pues no sé si usted alguien llega a sospechar, a presentir cuál sería el resultado. Dejo un instante para que lo piense. Y uno vale 1,15, ¿cuánto valdrían 2 kilogramos? En efecto, podríamos también pensarlo en plantear la ecuación y decir, pues si 3 es 3,45, 2, ¿cuánto sería? Voy a hacerlo por el lado difícil. Voy a despejar la x y 3x es igual a 2 por 3,40. Luego x va a ser igual a 6, perdón, voy a hacer 3,45 por 2 me dio 6,9. Y eso lo debo dividir entre 3 y me da 2,30, no hay problema. Pero aquí porque lo planteé desde la ecuación, ahorita lo lleno, voy a dejar 2,3, voy a plantear otro más desde la ecuación. Si 3 kilogramos valen 3,45, ¿cuánto vale? Entonces, 5 kilogramos. De 5 kilogramos, lo mismo, ya sabemos entonces que lo que hay que hacer es el X, será multiplicar el 5 por el 3,45 y dividirlo entre 3. Démonos cuenta que 3 dividido en 3,45 está apareciendo de forma reiterativa en muchos momentos. Mire, 3,45 dividido en 3. 3,45 dividido en 3. Ahorita en el paso intermedio de estos dos está 3,45 dividido en 3, ¿cierto? Entonces, pues, ¿qué sucede? Que si nosotros caemos en cuenta de ese proceso, pues nos vamos a evitar muchas cositas, porque en este caso, si hacemos la operación a la calculadora, pues 5 por 3,45 y eso dividido en 3 me da 5,75. En este caso, 5,75.
Entonces, para 3 no para 5 me da 5,75. Pero ahora, para 10 y aquí hago una pausita. Si yo sé, miren los casos que sucedieron para uno era 1,15 para 2, ¿cuánto fue? El doble. Pues si para 5 es 5,75, ¿cuánto será para 10? Pues será el doble. También pensaría yo, entonces 5,75 por 2 me haría 11,15, 11,5. Pero si nos damos cuenta, para uno era 1,15, pues para 10 11,5, lo que estamos multiplicando es por 10. Y así podríamos hallar varios valores, si aquí yo cogí unos cuantos nomás los que me están preguntando en esta ocasión. Pero ahora, miremoslo de otra forma. Ya que estábamos construyendo una tabla, ¿sí? Esta tabla la hicimos a mano, la hicimos con las operaciones, gracias a la proporcionalidad, pues nos dimos cuenta de que me, me está apareciendo el 3,45 dividido entre 1 y después de este paso intermedio, aquí en este me saldría también otra opción, ¿cierto? Aquí otra, el siguiente paso después de ese, aquí también vuelve y me aparece esa operación. Entonces siempre estamos dividiendo 3,45 entre 3 y lo multiplicamos por 1, 3,45 entre 3 y lo multiplicamos por 2, 3,45 entre 3 y lo multiplicamos por 5, 3,45 entre 3 y lo multiplicamos por 10, y así sucesivamente. Pues, ¿qué sucede en ese caso? Nosotros podemos verlo, yo voy a mostrarles aquí en un programa que se llama GeoGebra, que esos valores yo ya los había obtenido. Mire que aquí yo hice el 3, perdón, voy a tratar de dejar esto, ¿será que es más grande? Sí, ¿no? No recuerdo, hace tiempo no manejo este programa, pero bueno, ya lo tengo ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En este caso, si su merced logra mirar, aquí aparece el 3 y 3,45, el 2 y 2,3, el 1 y 1,45, el 5 y 5,75, el 10 y 11,5. Entonces, ¿qué ventaja estamos haciendo? Y voy a mirar uno que no estaba, bueno, uno de los que estaba, mire, que aparece el A y tenemos entonces el A, bueno, aquí tengo el 3,45, perdón que no se ve, mírenlo acá en la formulita, 3,45 dividido en 3 y multiplicado por el A7, pero ¿qué es el A7? Ese 5. Ahora voy a mirar otro que no estaba, por ejemplo el 8. El 8 me dice, mire, el 3,45 dividido en 3 y multiplicado por A10, pero ¿qué es A10? El 8, ¿cierto? Y así cada uno, digamos el del once, 3,45 dividido en 3 por A13. A13 es el 11. Y así me aparecen todos estos valores. Pero, ¿y si yo quisiera graficarlos, qué aparecería? Esa es la intención. Entonces voy a graficarlos. Aquí voy a crear, en este programa que se llama GeoGebra, lista de puntos y mire lo que aparece. Uno se va y revisa en GeoGebra, se podrá dar cuenta que lo que aparece en este caso, perdón, voy a subir un momento aquí, tenemos esto, nos aparece la lista de datos. Ahí está, la lista de datos. Nosotros podemos utilizarla, ¿sí? Voy a hacerla más pequeñita acá, sin alejar un poquito. Tengo solo graficados los datos que di, pero no es porque sean los únicos datos, ¿sí? Me aparecen, creo que 14 menos 2, 12, 2, 4, 6, 8, 10, 12 puntos. Pero ¿qué significa eso? Que la recta, que hay una recta que me genera, yo la voy aquí a extender un poquito, me genera, y si fuera 0 kilos de manzana, pues lo lógico sería que no se pagara nada por las manzanas. Entonces, en este caso hay una recta infinita, ¿sí? En donde sabemos unos precios, ¿sí? Podemos predecir unos precios basados en ellos, ¿sí? Unos precios y basados en ellos. Nosotros podríamos definir esa recta. En este caso, mire que aquí me aparece que la recta está acá, la ecuación de esa recta, pero ahorita no vamos a hablar de ella, ¿sí? Ahí tenemos entonces 3,45 por dividido en 3 y multiplicado por la cantidad
libras de kilos de manzana que se requieran. Entonces, este problema se puede solucionar de esa forma, ¿sí? Para que tengan en cuenta. Ahora, vamos a mirar un ejemplo más muy parecido, entonces vamos a hacerlo ya más sencillo, más simple, la intención es esa. Y aquí dice entonces que Marta le ha cobrado, o ha cobrado más bien, eh, por repartir propaganda durante 5 días, $126. 126 horas. Entonces, por 5 días, pues aquí están los días, por 5 días ha repartido, ha cobrado más bien. Voy a dejarlo no de forma ahora horizontal, sino voy a dejarlo vertical para cambiar el formato de presentación para que su merced lo vea de otra forma y podamos trabajar la regla de tres ya un poquito más. No se le vaya a olvidar la gráfica, entonces la gráfica es de una forma lineal. Les voy a colocar aquí los días y aquí voy a colocar los euros. Entonces, por 5 días tenemos 126 euros. ¿Y cuánto? La pregunta es cuánto deberá pagar, cuánto deberá trabajar, qué pena, para cobrar 340,2 euros. Es mi pregunta, aquí está. Entonces, lo mismo, como si estuviera trabajando proporciones, la idea en este caso, como es una proporcionalidad, si nos damos cuenta, pregunta. En este caso, esta proporcionalidad es una proporcionalidad que tiene una característica. Si la miramos en el ejemplo anterior, a más, si era una libre de manzana, vale 1,15. Si fueran dos, serían 2,30. Si fueran cinco, serían 5,75. Si fueran 10, serían 11,5. Entonces, a más libras de kilos de manzana, más costo tendrá, ¿cierto? O a menos kilos de manzana, menos costo en consideración, a más, a menos. En este caso, a más días trabajados, más dinero tendrá que recibir, ¿cierto? Entonces, en este caso, como a más es más, a más días, más dinero, esto implica que este tipo de proporcionalidad es una proporcionalidad directa, ¿sí? ¿Sí? O una regla de tres directa, entonces es directa. ¿Sí? Entonces, esa es una regla de tres directa. ¿Y qué significa que sea una regla de tres directa? Que para solucionarla nosotros debiéramos entonces saber cuánto, ¿cierto? Cuánto deberá ganar por día. Y para saber cuánto ganará por día, pues 126 lo dividimos en 5. Y así sabremos cuánto gana por día, ¿cierto? En ese sentido. Pero ahora, adicional a ello, debemos multiplicar lo que gana por día, ¿sí? Entonces, para saber cuánto gana por día, vamos a ver entonces qué se haría en este caso. Lo vamos a multiplicar por 340, vamos a ver, coma 2. Y entonces vamos a hallar esa proporción. En este caso, mi invitación es a que siempre que tengamos una proporcionalidad directa, multipliquemos en cruz y dividimos. Uy, qué pena, mal planteado. Hagámoslo al revés. Perdón, un momentico. Vamos a hacerlo acá. Vamos a dejarlo más bien en términos de multiplicar en cruz, multiplicarlo por el 5 y ahorita miramos que voy a llegar al mismo concepto, no lo quiero dejar de esta forma, sino quiero que lo manejemos de esta forma. Primero multiplicamos en cruz, entonces 340 por, coma 2 por 5 y lo vamos a dividir en 126. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué me va a dar, la cantidad de días que debe trabajar esta mujer, Marta, en este caso. Entonces, 340,2 multiplicado por 5 y dividido en 120. Entonces, 340,2 por 5 dividido en 126. Y eso me da 13 días, 13,5 días. ¿Qué iba a hacer yo en este momento? Ahí voy hace un momentico. Yo iba a irme al siguiente planteamiento. 126 sobre 5 me da cuánto ganará por día.
entre 126 dividido en 5 es lo que gana por día. En este caso, por día está ganando 25,2 euros. Esto es lo que gana por día. Pues ese 25, ¿qué tendría que hacer yo para saber cuánto los días que trabaja? Pues debiera coger 340,2, dividirlo en 25,2. Y entonces el 340,2 dividido en 25,2 me va a dar el mismo 13,5 días. Entonces, ¿cuál es la invitación en este caso? Que su merced verifique, y como es una proporcionalidad, en este caso, un caso de proporcionalidad directa, multiplique en cruz y la línea que tenga completos sus datos, en este caso, si tiene completos los datos, para este 5 por 3, 40,2, mire, 5 por 3, 40, 340,2 por 5 dividido en 126 y ya obtengo el resultado para que su merced no se haga bolas trabajando de esta forma. Profe, ¿y el de arriba se podía solucionar en algún caso así también? Claro, nosotros podemos pensar en caso de los kilogramos y en el caso de los euros y decir 3 kilogramos es equivalente a 3,45, pues ¿cuánto se deberá pagar? Digamos que por 5 kilogramos. Mi pregunta, entonces voy a trazar mis X porque sé que son más kilogramos, será más precio, o sea que es directa. Y cuando es directa voy a multiplicar en cruz, la cruz que tenga, la línea de la cruz que tenga, no de la X esa, que tenga completo sus datos, lo coloco arriba, 5 por 3,45, y lo dividiré entre 3. Por tanto, al hacer la multiplicación, 5 por 3,45, eso dividido entre 3 me va a dar el 5,75. 5,70. Y esa es la idea que tenga acá. 5,75, perdón, aquí era. Y entonces tenemos la cantidad, el costo en euros de 5 kilos. Para preguntarnos, profe, haga uno más. Vamos uno más, digamos que voy a hacer el de 2. Entonces planteo kilogramos, euros. Sabemos que 3 valen 3,45. Pues ¿cuánto valen 2, por ejemplo? Entonces, vamos a ver, si lo planteo, la de la X, la que tenga los dos valores, en este caso, esta línea tiene los dos valores, entonces 2 por 3,45 dividido en 3 me da 2 por 3,45 dividido en 3 me da 2,3 también, que ya lo habíamos obtenido hace rato, ¿sí? Pero que quiero que se lleven cuenta, que tengan consideración en este momento, que lo que le venía diciendo hace un momento se mantiene, mire, 3,45 dividido en 3, 3,45 dividido en 3. A esto se le denomina un factor de conversión de una proporcionalidad directa o una regla de 3 simple, directa. Bueno, muchas gracias muchachos. Mire que acá entonces, ¿qué es lo que se mantiene? Vamos a mirar acá qué es lo que se mantiene. En este caso, para este ejemplo, el 340, vamos a ver qué es lo que se mantiene, cuál sería el factor de proporcionalidad para este caso. Si fuera, entonces vamos a plantear el mismo problema. Lo voy a hacer aquí al ladito, perdón que haya cogido este espacio, pero voy a coger otra cantidad. Y voy a preguntarme, oiga, tengo días, ¿sí? Y tengo euros. Sé que 5 días me pagan 126. Pues yo quiero saber, por ejemplo, con 13 días me ganaré 340, ¿sí? Pero yo quiero saber de pronto cuánto me ganaré cuando sean 27 días. ¿Cuánto me ganaré? Lo mismo, multiplico en cruz. La cruz que está completa en este caso es 27 multiplicada por 126. Si está en esa 27 por, y así señor, ahí está, 27 por 126 dividido en 5. Y cuando hago esa multiplicación me va a dar el valor de X, perdón, aquí. Entonces mi X, para este caso, perdón, voy a dejar hasta aquí, mi X sería entonces 17 por 126 dividido en 5. Y me da 680
4. Y entonces, y aquí estamos hablando de euros. Entonces, uy, 680, me faltó creo que el cero. 680. Ah, perdón, es ese cerito ahí todo mal pegado. Pero ahí está. Entonces, démonos cuenta que hay que, más que no solo pensar en el factor de conversión, pensar en que como es una proporcionalidad directa, directa, ¿por qué? Porque si más días, pues más dinero va a percibir. Si más dinero percibió, pues va, es porque trabajó más días, más que 5, ¿sí? Por eso fueron 13. Como fueron más de 5, porque fueron 27, va a recibir más que 126 euros para este caso. Lo mismo sucede en el otro caso que teníamos nosotros. Bueno, vamos a dejar hasta aquí lo de proporcionalidad directa. Vamos a irnos más adelante, los espero en proporcionalidad inversa. Chao, muchachos. Feliz día.